tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Entonces, vamos a darle... Sin plata. Sin plata. No, mentira, que todo el día en las redes sociales se habla de la plata y la plata y la plata. Bueno, la noticia del momento, sin duda, sigue siendo el aporte que se conoció en la campaña del 2011 y en efectivo a través de sucesivas entregas de dinero de Credit Corp a la campaña de Fuerza Popular. En ese momento se llamaba Fuerza Popular, ¿ya? ¿No? Sí. ¿Sí? Sí, ya, en el 2011, pero digamos a la campaña de Keiko Fujimori. Las réplicas de esta noticia se siguen conociendo. Los memes han estado buenísimos también. Y claro, lo que más sorprende es que haya sido en efectivo, ¿no? Eso creo que es lo que ha llamado la atención, porque uno imaginaba la forma como es que se traslada, aunque sea por tramos, casi 4 millones de dólares. ¿Cómo es eso, no? Bueno, aparatoso. Aparatoso, sin duda, pero claro, si lo que querían era que no quedase registrado, tenía que ser de esa forma. Por supuesto, lo que ha dicho la SDS, vamos a ver qué consecuencias tiene. Y paralelamente a esto corre el proceso de lo que está evaluando el Tribunal Constitucional. Una cosa no debería tener que ver con la otra, porque un habeas corpus lo que evalúa es si al momento en el que se dispuso la prisión preventiva de la señora Fujimori se atropellaron o no se atropellaron derechos. Eso es lo que tendría que estar en discusión, pero lo cierto es que es inevitable que una cosa impregne a la otra y eso es lo que estamos viendo, digamos, a lo largo de los días. En fin, sobre eso y sobre otros asuntos vamos a conversar con nuestros primeros invitados de hoy para la mesa de análisis. El señor Enrique Fernández Chacón, que es candidato al Congreso por el Frente Amplio en la lista de Lima. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Con el número? ¿Con el número va usted? Con el número 1. Muy bien. Y a Julio Arbizu, que es candidato al Congreso por la otra vertiente de la izquierda, Juntos por el Perú, también en la lista por Lima, número 5. ¿Qué tal? Buenas noches, caballeros. ¿Cómo están? Buenas noches. Pues bien, vamos a entrar a conocer cuáles son las diferencias y por qué va en dos vertientes efectivamente de la izquierda, pero creo que es inevitable que empecemos esta conversación con lo más noticioso. Sí, sobre todo que el doctor Arbizu, siendo ex procurador, también podría darnos algunos alcances, ¿no? Sí, bueno, primero lamento mucho disentir un poquito de lo que decías inicialmente, Mario, en el sentido de que esto sí podría tener una relación íntima con los derechos que eventualmente podrían haberse conculcado al decretar la prisión preventiva de la señora Fujimori por una razón elemental. Ahora sabemos que ella ha mentido en varias ocasiones a lo largo de declaraciones en relación a este proceso. Y mentir, digamos, está permitido para un imputado el silencio, es decir, uno puede guardar silencio en tanto supone, sospecha que algún tipo de declaración puede afectar su presunción de inocencia. Pero lo que no puede hacer es mentir. Y habiendo mentido la señora Fujimori, se arriesga en principio a un delito también contra la Administración de Justicia, pero además se entiende que esa mentira forma parte de lo que se llama el peligro procesal, ¿no? En la modalidad de perturbación de la actividad probatoria o de la actividad procesal. Entonces sí es importante y sí sería importante, por esa razón, que se tomen en cuenta este tipo de situaciones hoy por el Tribunal Constitucional. Pero no es que, digamos, el amparo toma una foto del momento en el que se dispone la prisión preventiva de esta persona y se ve si en esa circunstancia y con los elementos que había a disposición, en ese trance, se atropelló o no se atropelló. Para ese momento ya había ocurrido, para ese momento ya la señora Fujimori había mentido. Ya había mentido. Y con eso ya había perturbado, efectivamente, como, por ejemplo, para que quede más claro, ¿no es cierto? El juez y la sala atendieron los chats de la botica, ¿no es cierto? Los atendieron en la medida en que esos chats, digamos, de acuerdo al criterio de primero el fiscal y luego el juez. Hicieron caso, quiere decir. Exacto, y le hicieron caso a eso porque eso daba cuenta de cómo la señora Fujimori estaba en capacidad, ¿no?, de perturbar la actividad probatoria. ¿No es cierto? Porque esto pasó antes, y ojo, se conoció en ese momento. Ustedes recordarán que estábamos recién en las audiencias de prisión preventiva y es en ese momento en que se conocen los chats de la botica. Bueno, estos tuvieron que ser de conocimiento en ese momento la sala, para que la sala tome en cuenta eso, que no había tomado en cuenta, ojo, el juez de primera instancia, para
imponer la prisión preventiva y la sala los toma en cuenta y con mucha mayor razón impone la prisión preventiva. En este caso es igual. ¿Por qué? Porque precisamente hay estos elementos confluyeron al momento o ocurrieron antes de, ¿no?, que la señora fuese investigada. La señora Fujimori ha tenido pues un comportamiento a lo largo del proceso, ahora se sabe, digamos, perturbador de la actividad probatoria, ¿no? Bien, vamos a ver qué dice al respecto la abogada de la señora Fujimori, si efectivamente asiste hoy día al programa, esperemos que así sea. Pero no hay... Cuando está involucrada una persona política, la normatividad es parte y la política también. Es muy difícil que se separen las cosas. Es muy difícil. Y las cosas van a caer por su propio peso. Se estaba esperando la decisión que tome el Tribunal Constitucional. Y el ambiente político también todo juega un factor en eso. Sin duda. Hoy otorgar la libertad que están pidiendo que salga la señora Fujimori, yo creo que podría ser la gota de agua que derrame el vaso del descontento. Pero tiene que pensar lo que va a repercutir políticamente la cosa. Por eso digo, la normatividad es la normatividad, pero cuando hay un político involucrado en esto, entonces también tiene su peso propio el sector político. Para mí solamente se ha confirmado lo que sospechábamos, no solamente de ahora. Toda la vida los grandes empresarios subvencionan políticos, subvencionan partidos, promueven partidos, compran partidos, alquilan partidos. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Lo que pasa es que ahora tenemos pruebas más claras. Bueno, una hablamos confesión con además, cifras, ¿no?, y todo, y una confesión. Directo. Claro. Ahora solamente sale al descubierto todo lo que sospechamos. No solamente con ella, porque a veces vemos unas campañas espectaculares y como a mí no hay que preguntarse ¿y de dónde pecata mía? Además, ¿qué van a decir los accionistas de Credicorp? Es que por más que sea un 0.2. 0.2 o lo que fuese. Ese va a ser un problema muy serio para el señor Romero, ¿no es cierto? Porque, como bien decía Enrique, aquí hay un problema gravísimo en el que interviene el sector privado, ¿no? En un caso claramente que puede tener revetes de corrupción, ¿no es cierto? No toda la corrupción se puede entender en el sector público y, digamos, representada por sujetos de ese sector, ¿no? En este caso, digamos, eso ya nos lleva a pensar, ¿no?, cómo es que influye el sector privado en determinados actos o cómo va construyendo determinadas lealtades. Esto que tú señalabas, Mario, en relación a los accionistas y a qué pensarán los accionistas, es muy importante para dilucidar si acaso se ha configurado el delito de fraude en la administración de personas jurídicas dentro de Credicorp, ¿no es cierto? Porque los accionistas dirán, bueno, estos señores no hubo una junta de accionistas que aprobara este señor, ¿no es cierto? Claro. Uno solo. Y claro, perfectamente ese delito podrá configurarse. ¿Y cuál es la pena por ese delito? Me parece que es hasta 6 años de pena privativa de libertad como máximo. Okay. Pero digamos, aquí puede haber una confluencia de delitos, puede haber un concurso de delitos, porque estamos hablando además, y yo quiero hacer un anuncio, yo estoy preparando una denuncia que seguramente presentaremos mañana o pasado, porque aquí no solamente ha ocurrido un delito, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas es un delito contra el patrimonio, pero estamos hablando de la posibilidad de un delito de cohecho, y el delito de cohecho es un delito de corrupción, ¿no? ¿Por qué? El cohecho no es otra cosa que el soborno, ¿no es cierto? Y lo que podría haber pasado, y creo que esto amerita sin duda una investigación del Ministerio Público, del sistema anticorrupción, es que el señor Romero entrega $3.600.000 a la señora Keiko Fujimori para su campaña, y de manera casi inmediata, un par de años después, pero ya la discusión iba empezando, se aprueba la ley de alimentación segura o de alimentación, lo de los octógonos en el 2013, acuérdense, con la oposición del fujimorismo. No solamente se aprueba esa ley por presión, digamos, de la ciudadanía, pero además esta ley es encarpetada desde el 2013 hasta el año 2017. Lo que está diciendo es que el sentido del voto de Fuerza Popular obedece a ese aporte original. Podría obedecer perfectamente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que Alicorp, ¿no es cierto?, es parte integrante del grupo Romero, que es precisamente
el aportante de la campaña de la señora Fujimori. No es muy generoso. Entonces, digamos. No, el señor no es generoso, más bien ha tenido, a lo largo de la historia del Grupo Romero, ha tenido pues algunas conductas bastante éticamente reprochables, ¿no es cierto? Recordemos el alquiler del avión a Vladimiro Montesinos para su fuga, pero digamos, creo que es perfectamente lógico pensar que aquí hay por lo menos elementos indiciarios de la posibilidad de la comisión del delito de cohecho, que ya es un delito grave de corrupción, que ya no tiene, más alto, que ya no tiene que ver, me parece que tiene hasta 6 igual, pero también, digamos, es un delito de corrupción, hay agravantes, estamos hablando ya de un delito contra la administración pública, distinto de un delito básicamente de configuración privada, ¿no? Sí. Y además, por supuesto, puede haber, habría que ver lo que dice la SBS justamente que ¿Qué es lo que la SBS puede determinar? ¿Cuál es su grado de involucramiento? Claro, lo que pasa, Mario, es que es insólito que una donación... No, eso lo entiendo, pero digamos, ¿cuáles las facultades que tiene la SBS? Tendría que haber detectado o se tendría que haber informado, ¿no es cierto?, de estos procedimientos, si acaso fueron bancarizados, si pasaron por eso, ¿no es cierto? Y si no, cómo es que los controles que debe ejercer la SBS no funcionaron en ese momento, nadie en el banco, porque además estamos hablando de una institución que tiene, ¿no es cierto?, una institución bancaria dentro de su holding, no reportó este dinero, nadie se dio cuenta de las mochilas que llegaban en dinero en efectivo. Entonces yo creo que aquí efectivamente hay un pronunciamiento que se espera de la SBS y sabremos también en ese momento, si acaso después, cuando fue el momento de declarar esto, si se declaró efectivamente, cómo se declaró, ¿no es cierto? Y acaso ahí podría haber otro delito que es el de digamos, falsa declaración en procedimiento administrativo, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una cantidad de delitos que podrían haberse cometido. Nosotros, desde el comando de campaña de Juntos por el Perú, específicamente yo, con algunas personas que estamos trabajando esto, vamos a presentar probablemente una denuncia mañana o pasado, porque me parece gravísimo. Esto me parece gravísimo. Esto habla ya de la participación, como decía Enrique, del sector privado en temas de corrupción que afectan ya no intereses privados solamente, sino intereses de la administración pública. Nuevamente va a estar entonces enfrentado legalmente al doctor Ugaz, porque el señor José Ugaz es precisamente abogado, porque hemos tratado nosotros de, como no, también conseguir una entrevista con el señor Dionisio Romero, hijo, y nos han derivado con el señor José Ugaz, que es el abogado de Dionisio Romero, o sea que van a estar nuevamente enfrentados en los tribunales. Yo tengo el mayor respeto por José, que es mi amigo y ha sido mi jefe en la Procuraduría, pero bueno, digamos, no tenemos que coincidir en las defensas, ¿no? No, ya es un clásico. Y por supuesto... se ha convertido en un clásico. Y por supuesto, además, claro, el procurador pobre versus el procurador rico. Ajá. Pues, ¿cuál es el pobre y cuál es el rico, por favor? Claramente yo no tengo dinero. Bueno, y ahora, por lo que menciona usted, entiendo ahora por qué necesitan una defensa, digamos, así, de ese calibre, ¿no? Porque el doctor Ugaz siempre tiene pues estos casos emblemáticos por todas estas denuncias que usted dice que vendrá por parte de usted, que directamente lo va a hacer, y me imagino que muchos otros también. O sea, puede terminar a ser acusado o en la cárcel el señor Dionisio Romero. Recordemos que el señor Dionisio Romero ha tenido muchísima suerte, por no decir otra cosa, tiene poder por supuesto, ¿no? A lo largo de todo su historial de procesamientos, ¿no? O sea, el señor Romero, tanto el padre como el hijo, han desfilado por los predios del Ministerio Público y del Poder Judicial muchas veces y siempre han salido bien librados, ¿no? O sea, sabemos perfectamente que en estos casos, igual que en estos lobbies que se hacen en el Congreso y que queremos desterrar nosotros, sí, ocurre que el poder del dinero se ejerce con mucho rigor, ¿no? Señor Fernández, usted decía que las empresas siempre hacen esto con diferentes agrupaciones políticas. Sí. De hecho, lo que ha dicho también el señor... Alquilan políticos también. Alquilan políticos, sí, probablemente. Pero lo dijo la señora Mecha Arauz. Nos obligan a hacer lobby, pues ganamos tampoco que nos obligan a hacer lobby. Los aportes de Odebrecht, entonces, serían, digamos, semejantes a ese tipo Mario, de... En política nadie da nada teniendo poder. Ok, para que con esto entramos entonces para que devuelvan caramelo. Vamos a entrar entonces al debate. Para que hagan los peajes, para las carreteras. Entonces, si Barata le dio plata para su campaña a Edu se hizo rica solo postulando.
Si Barata, insisto, le dio plata a Yehude Simón para su campaña, sí, entonces seguro. Estamos en ese tipo de problemas. Como también Chávez le dio a otros, como Maduro también le da a otros, y como Lula le da a otros, pero eso no lo ignora a nadie. Uno se demora en comprobarlo, pero es así. Eso toca, como ustedes saben, está yendo por Juntos por el Perú, que es el partido de Yehude Simón, organizado por Yehude Simón. Voy a ser absolutamente enfático con esto, que ya es algo que conversamos la vez pasada con Mario. Vuelvo sobre el tema. El señor Simón ha pedido una licencia, está fuera absolutamente de la coalición en este momento. El señor Simón, y me parece además que es correcto, me parece que ha hecho lo correcto Yehude Simón al apartarse. Otra cosa, por supuesto, te lo dije aquella vez, lo repetiré ahora, creo que las agrupaciones políticas exceden absolutamente a sus fundadores o a sus dirigentes. Las agrupaciones políticas son la militancia básicamente organizada para conformar el partido político. Y por otro lado, creo que si el señor Simón, que entiendo yo, hay o habrá una investigación en su contra, y yo no dudo, pero ni un ápice del equipo especial y de su rigor investigativo, si el señor Simón es encontrado culpable, eventualmente, primero si hay pruebas suficientes para que pase a ser procesado, pues que lo sea. Y si es que esas pruebas son lo suficientemente contundentes para que reciba una condena, pues que sea condenado. O sea, claro, pero si hubo un aporte de Barata, ese aporte no fue a Yehude Simón, fue a Yehude Simón en tanto candidato del Partido Humanista, que es el mismo partido o la misma inscripción que ahora tiene Juntos por el Perú. Entonces hay un problema que tiñe, digamos... No tiñe. No, a ver, es que te digo, ¿no? O sea, otra vez, el señor Simón está alejado de esta coalición, que es la que se presenta, sí, no solamente con el Partido Humanista, ojo, que no pero estamos hablando... Es el mismo partido, la misma no es el mismo partido, acuérdate que estamos hablando del Partido Humanista como tal ya no existe. No es el mismo, la coalición Juntos por el Perú integra a por lo menos 4 o 5 agrupaciones. Te lo dije la vez pasada, entonces no es el mismo partido. Pero todos se han puesto bajo la caparazón y la inscripción del Partido Humanista. Sí, Mario, pero tú me estás diciendo que es lo mismo y definitivamente no es lo mismo. O sea, te digo, no es la misma agrupación, ¿no es cierto? El señor Simón tendrá que responder y, por supuesto, insisto, creo que frente al equipo especial, nadie que haya cometido un delito puede estar tranquilo, ¿no? ¿Qué dice el señor Fernández Chacón sobre eso? Yo tengo que decir mucho. Para ver. No, tú no eres tan ingenuo como para creer que Simón no tiene que ver nada con lo que está pasando ahí. No es el partido ideal donde hay un equipo que responde a una dirección, ni los cuadros medios son los cuadros medios, ni la base es la base. Estos partidos son verticales fundamentalmente y van alrededor. ¿Quiénes estos partidos? Perdón. Me refiero al partido Simos, me refiero al partido Cerrón, ¿no? Que ellos, aunque no estén físicamente o no figuren como estos, son los que mandan en la organización. Y eso, pero si Simón no ha aceptado ni la crítica que tú le hiciste porque te está pidiendo que si estás incómodo, ¿eso le ha pedido el señor Simón? O sea, no acepta ni la crítica. Ni la crítica, es así. Yo comprendo la situación de los compañeros que no tienen inscripción y que tienen todo el derecho a postular y buscan, pero de ahí a tragarse todos los cuentos de Simón son dos cosas distintas. Nos han pasado de producción también unas declaraciones de Yehude Simón que aparecen en El Comercio. Dice: Yehude Simón asegura que pedirá retomar sus funciones en Juntos por el Perú. El ex primer ministro reiteró que no tiene absolutamente nada que ver con aportes de la campaña de Odebrecht y dice que en un momento pidió la suspensión de su militancia porque pensó que resultaría favorable. Sin embargo, según dijo, su salida hizo que le adjudicaran aún más responsabilidad en el caso. ¿Por qué tengo que finalmente esconderme o sentirme culpable de algo que no he hecho? Reaccioné al pedir la suspensión porque pensé que eso iba a ayudar, pero después salió en algunos medios de comunicación que yo iba a dar un paso al costado como si me sintiera culpable de algo. Entonces regresa. Claro, pero esa situación es incómoda incluso para los que creyeron que era así. Entonces ha jugado también sucio, ¿sí? Porque yo digo, me retiro. Sí, me retiro. Yo no tengo que... me retiro. El asunto es que hasta el día de hoy... Perdón, ¿y hasta cuánto hace de que el que está en ese sea responsable de la actitud? Perdón, Enrique, porque me están preguntando precisamente por esto, ¿no es cierto? O sea, creo que... A ver, por eso. No te preocupes.
hasta el día de hoy el señor Simón no está en la coalición. O sea, no está. Yo no voy a hablar sobre especulaciones. Ya la vez pasada. No, yo sé, pero digamos, en fin, siguen siendo especulaciones en la medida que no ha ejecutado nada. Hasta el día de hoy, y de hecho, al momento de yo tomar la decisión de aceptar esta invitación, esto ocurría, ¿no es cierto? Ahora, yo insisto con que la decisión del señor Simón de apartarse es una decisión importante, es una decisión que da cuenta de una voluntad de no afectar el proceso, ¿no es cierto? Espero que no cambie de opinión, porque eso efectivamente afectaría. A ver, Enrique, insisto. Es una declaración, hasta el día, por eso, hasta el día de ejecutar. Tendría que hacerlo. ¿Qué pasaría en ese caso? Tendría que pensar. Yo creo que no solamente yo, sino varios pero aquí te tenemos acá. Por eso tendríamos que pensar. A eso me estoy refiriendo. Ya sería una decisión colectiva. Tendríamos que pensar bien qué se haría en ese caso, ¿no? Pero no voy a hablar, por supuesto, de situaciones que no han ocurrido. Claro. ¿No? Muy bien. Y yo quería preguntarles también, regresando un poco a lo de Credicorp, el señor Dionisio Romero ha dicho que le entregó plata a Keiko Fujimori también en la campaña del 2016, así como a Pedro Pablo Kuczynski. Claro, el monto era menor porque no teníamos a Ollantumala ni esta fantasma chavista, ¿no? Que de hecho fue en el 2006. Así que pero estamos hablando. También le ha dado plata a la CONFIE. Perdón, no, y quería preguntar, pero decía que le había dado plata también al señor Pedro Pablo Kuczynski. Sí. Y el que era jefe de campaña en la campaña del señor Pedro Pablo Kuczynski era el señor Martín Todos Vizcarra. cobraron algo. ¿Usted cree que todos cobraron? A CONFIE también le dieron $200.000 para defender la democracia. Eso fue en el 2011, pero yo quería remitirme a lo último del 2016 porque el propio señor Romero ha dicho que también lo ha hecho en el 2016 a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, que eran los dos que pasaron a la segunda vuelta. Los financieros hicieron algún viraje de acuerdo a la propia situación política. No fue, por ejemplo, a Humala le dieron plata de Venezuela primero y después le dieron del Brasil. Entonces, depende de la propia situación política. Pero lo que está observando Verónica es cómo compromete esto a quien en este momento ejerce la presidencia de la República. No es popular, yo sé, hablar mal del presidente de la República y ustedes están de candidatos, pero la pregunta creo que es válida. A ver, vamos a ser muy contundentes con esto, ¿no? Porque si nos permite, para regresar con toda la contundencia tenemos que hacer una pausa, pero este es un tema que se va a extender. Que caiga. Claro. Esto se va a extender un poco y tenemos que ir a la pausa. Regresamos en un momento con esta pregunta que ha hecho Verónica. Bien, nos habíamos quedado un momento especial de la conversación con nuestros invitados. ¿Puedes volver a plantear el tema sobre cómo... Lo primero que decía es, hablar contra el presidente no es popular en estos días. Contra el equipo especial, Lavallato tampoco. Pero, y ustedes son candidatos, y por eso, claro, no les convendría. Sin embargo, queríamos saber cuál es su opinión sobre esta declaración del señor Romero, que en el 2016 le dio plata a Keiko Fujimori nuevamente, y también al señor Pedro Pablo Kuczynski para esa campaña. Y sabemos que el jefe de campaña fue quien hoy es presidente de la República. A ver, yo creo que si el señor Vizcarra, por ejemplo, era jefe de campaña, algo tendrá que decir al respecto. O sea, no me queda ninguna duda de que si el señor Vizcarra tenía algún tipo de injerencia en la recepción de dinero o tenía algún conocimiento sobre cómo ingresaba la plata para la campaña, algo tendrá que decir sobre esto, sin duda alguna. El jefe de campaña es el que ve también el tema de los aportes, porque ya hemos tenido esta discusión antes. No necesariamente, por eso habrá que saber cómo, digamos, organizaron sus cuadros en el partido para saber a quién se le asignó tal encargo y a quién otro, ¿no? ¿Qué dice el señor Fernández? Mire, la verdad puede ser antipopular también, ¿no? Chocar con un tipo que tiene 60%, pero la verdad es la verdad, pues. ¿Por qué disfrazarlo porque tiene 60%? Y no sé si tiene, que lo investiguen. Ahora, él va a decir que no sabe. Entonces estaba de adorno ahí, yo acepto ser jefe de campaña y no me entero lo que está pasando al costado. Y de dónde viene la plata, de dónde sale una cosa, de dónde sale la otra cosa. Si voy a armar un meeting, me lo arma otro. Si salen gigantografías por todos lados, ¿cómo no me voy a dar cuenta? ¿Hasta dónde la responsabilidad de él? Tendrá que dilucidarlo él. Pero yo lo digo así claro, no me importa si tiene 60, 70 o 100% de aceptación, es mi verdad y lo ve todo el mundo. Y la política que corre riesgo, pues, mala suerte. Eso es lo que hizo él. O es un que no vio nada o
o miraba para otro lado cuando recibían la plata. O sea, Que lo averigüen. o bien por ingenuo, dicho elegantemente, Sí. o bien por no decir todo lo que tuvo a la Así es, vista, así es. estaría en problemas, dice Así usted. es. Por lo menos tendría que dar alguna explicación. Se necesita, mira, acá hay mucha gente que tiene que explicar muchas cosas. Acá resulta que el borrón y cuenta nueva se hizo como, ¿no? Roba menos, que importa, no hay problema, ¿no? Aquí hay mucha gente que tiene que dar explicaciones de todo tipo, de todo tipo. Especialmente los que han estado metidos en tanto chanchullo, ¿no? Y no porque sean de centro, de izquierda o derecha, el que hace chanchullo, el que le roba a la gente tiene que ser sancionado, sea de izquierda o centro derecha. Señora Villarán entregó los peajes por 40 años, ¿y por qué de izquierda uno tiene que quedarse callado? ¿Por qué? Que eso divide la izquierda. Yo, al contrario, yo creo que eso, en vez de dividir la izquierda, ve que hay que también ser crítico también de las propias cosas que hace la gente que dice estar con uno. Y eso yo no creo que debilite, sino fortalece, porque tapar desalienta a algunos y decir las cosas claras alientan a otros, entonces tiene siempre Costo y beneficio. costo y beneficio. Vamos a hacer un poco de recapitulación para quizás los televidentes no conocen toda la historia política. El señor Fernández Chacón viene de las filas del trotskismo. Usted estuvo Sí. en el PST. Sí, soy fundador del PST en el año 71, milito políticamente en el año 67 Sí. y hago política cuando tenía hace 60 años. Muy bien. Política trotskista. Claro, pero Sí, se mucha obra. dice, hay un dicho que afirma que los ex-trotskistas no existen. ¿Usted se sigue considerando trotskista? Sí, sí. ¿Y en qué expresa la diferencia, muy sucintamente, yo sé que nos podríamos extender todo el programa, pero la diferencia del pensamiento trotskista con el resto de la Que izquierda? nosotros nos queremos los continuadores de la esencia del marxismo. Nos tocó vivir una época post-revolución. No, ya, esa es la historia de Trotsky, por supuesto, pero digamos, ideológicamente, ¿en qué se diferencian? ¿Qué cosa es lo que Nos caracteriza? diferenciamos en el carácter de la propia revolución Ujú. y de los cambios sociales en el país, los motores que tienen que tener quiénes son los sujetos sociales y esas cosas. Ujú. ¿no? Y el Por PS ejemplo, sí, perdón, nosotros adelante. hemos combatido lo que le llaman el socialismo en un solo país. Para nosotros no hay socialismo en un solo país. Combatimos un sistema económico mundial y depende de lo que pase en el resto de los países. Ujú. El mercado mundial domina todo esto. El capitalismo, a diferencia de otros modos de producción, englobó al planeta. Y entonces tú puedes hacer revolución en un país, pero no estás seguro que se llegue al triunfo total. Ahora, eso en la historia política del Perú tuvo una manifestación particular. El trotskismo se alejó del ARI en 1979 para la campaña del 80, con una candidatura particular, la de Hugo Blanco. Sí. Y luego también el trotskismo, entre el POMR, el PST, Sí. se dividió con el PRT, digamos, hay una historia Hay una de historia, decisiones. sí, pero si quieres te la explico cualquier otro día. No, digo... Pero si quieres te la explico ahorita. No, déjeme terminar la pregunta y va a ver usted que no le estoy sencillamente Es que haciendo un necesito 3 cuartos de anecdotario. hora, no sé qué me la dice, yo te lo explico todo. Absolutamente a lo que, todo. Sí, lo que pasa De es que 1917 al 2019. estoy seguro, señor Fernández Chacón, a lo que va la pregunta es a lo siguiente. Vemos acá dos candidaturas de izquierda y uno no puede evitar pensar en esta historia de escisiones una y otra vez. Es a eso que viene la reflexión. Es la esencia del trotskismo. No solamente a hacer una variante de las tradiciones peruanas, digamos, referidas al trotskismo. Decía que es un trotskista, un partido, ¿no? Dos trotskistas es un partido y una corriente. Eso es lo que- ¿No? Y 4 trotskistas no existen. Eso no existe. Ese es el Pero yo entiendo que se siguen reuniendo. Usted, por ejemplo, con Hugo Blanco sigue teniendo una Mire, relación muy cercana. Nosotros los trotskistas lo que hacemos no es traicionar ni capitular ante nadie. Yo nunca he apoyado a ningún gobierno burgués. Yo no voté por Fujimori, yo no voté por Toledo, yo no pedí gobierno con Toledo, yo no apoyé a Humala. Mantengo la independencia de clase. Ni Pedro Pablo Kuczynski. Mucho menos. Yo No le importaba que al otro yo lado no estuviera creo el en las fujimorismo. burguesías nacionales que nos van a proteger a nosotros. Yo no creo en los patrones nacionales que ayudan a la revolución. Ese es el pensamiento nuestro. Cada uno es libre de ir donde quiere, ¿no? Pero que suelte nuestra mano. Sin patrones ni generales, Sin decían en las patrones ni elecciones del 80, generales. ¿eso? Humala, el Sí. hombre que iba a liberar a la clase obrera en el Perú y todo el mundo se tragó el cuento. Yo dije que no. Ujú. Fueron,
que paguen las consecuencias. Vamos a preguntarle al procurador Arbizu, justo del gobierno de Ollanta Humala. ¿Usted creía en él? Coincidiendo con Enrique, creo que hay muchos que sí, que efectivamente terminaron decepcionados del gobierno de Humala, sin duda, sin duda. Bueno, en realidad, no sé si yo estuve alguna vez muy entusiasmado, pero digamos, me pareció que buena parte de las promesas o buena parte de lo que algunas personas esperaban de Ollanta Humala, pues se quedaron básicamente en las oficinas de la CONFIEP y en las llamadas de la señora Nadine Heredia a Caco García Miró, ¿no? Y creo además que varias de estas cosas que en algún momento nadie podía anunciar, ¿no?, ocurrieron a pesar de que se sabía, y ellos lo sabían, que finalmente estas personas, que son enemigos de clase, si quieres, los iban a despreciar. No solamente los despreciaron, sino que terminaron hundiéndolos y terminaron celebrando su derrota, ¿no? Mira, me preguntaste Larí. Yo nunca fui Larí. Yo nunca fui Larí. Yo figuraba en la lista de Larí porque creían que poniéndome encabezando la lista de diputados por Lima o el segundo lugar, que te puedo enseñar la documentación, iba a enganchar, pero yo no era de Larí. Nunca fui Larí. Entonces, ¿cómo tanta fuerza tengo como para romper Larí y aplastar a la izquierda? No, yo no digo usted, pero me parece que fue el que llevó a la reunión para romper el Larí, fue el representante Tony ¿Zapata? Tony Zapata, ¿no? Es el que lleva el mensaje por el que termina. El Larí, quizás nuestros televidentes no lo conozcan, es la Alianza Revolucionaria. Es también una versión parcial. Es una versión parcial. El primer grupo que salió en el 80 no fue Larí, fue Unidad de Izquierda, que conformó el Partido Socialista Revolucionario, el FOSE con Genaro Ledesma y el Partido Comunista. La famosa clásica de yo pongo la primera piedra y el que no se suma es divisionista. Hablando de pero fueron los primeros. Sí. Hablando de después vino el ARI. Sí. Hablando de sumas, ¿por qué no está en la agrupación de Frente Amplio? De repente, no porque siempre se habla de la izquierda, que esté unida y qué sé yo. No, yo recibí una invitación. O sea, yo no soy un militante de la izquierda, nunca lo he sido, en verdad. He sido un militante desde las ideas, ¿no? Desde el corazón, si quieres, pero nunca he sido un militante orgánico. Y por tanto no tenía por qué estar en una agrupación u otra, pero digamos, a mí me invitaron a formar parte de Juntos por el Perú y acepté, como lo conversé la vez pasada con Mario, porque además creo que es importante volver un poquito a las propuestas, porque creo que terminamos un periodo asiago de la representación nacional, o sea, un parlamento disuelto por haber sido desastroso, efectivamente, y creo que hay muchas cosas que corregir de ese Parlamento para dejarle a los siguientes estructuras que permitan, entre otras cosas, investigaciones serias respecto de sujetos que cometen delitos y que tienen alguna prerrogativa, digamos, por lo menos discutir la posibilidad. Yo estoy y voy a presentar un proyecto de ley para eliminar la inmunidad, ¿no es cierto? Creo que la Comisión de Ética, que ha sido básicamente una especie de caja de resonancia del crimen, o más bien una herramienta de blindaje de algunos sujetos de conducta impresentable en el Parlamento, tiene que estar fuera del Parlamento. O sea, es lo lógico. Digamos, cuando tú tienes órganos de control, tienes órganos de control que funcionan al interior de las instituciones, lo que haces es básicamente seguir con el circuito de la corrupción, como ocurre en la Inspectoría de la Policía, como ocurre en los órganos de control del Ministerio Público y del Poder Judicial. Tenemos que sacar esos órganos de control fuera de las instituciones. Y más que en la Comisión de Ética, acusaciones constitucionales y levantamiento de la inmunidad. Por supuesto. Porque ética finalmente termina con 90 días de sanción. 120 días. 120 días de sanción. Pero digamos, pero hay una importancia en evaluar la conducta. Sí, ¿no es cierto? Y ustedes han visto cómo se ha comportado la Comisión de Ética en particular. O sea, la Comisión de Ética ha sido básicamente una herramienta de blindaje. Entonces, eso supone que hay que sacarlos de allí, sus miembros no pueden ser congresistas, ¿no es cierto? Y eso supone un efectivo control de la conducta ética de los congresistas. ¿Quiere decir algo sobre la inmunidad, sí, señor Fernández sobre Chacón? la inmunidad. Mira, los que hemos sido perseguidos políticos a razón de nuestras ideas, de nuestra propia actividad, sabemos lo que es la inmunidad. Pero acá se está confundiendo inmunidad con impunidad.
Por ejemplo, si yo estoy investigando a fulano y tal, y comienzo a hacer una declaración, el tipo me puede juzgar. Pero yo en ejercicio de mis funciones estoy investigando algo y encuentro algunas cosas raras de ahí. Entonces tengo que hablar, tengo que investigarlo. Y el tipo de repente me hace un juicio por eso. Ahí funciona la inmunidad, por razón de las ideas, por la propuesta política. Pero también podría juzgarlo por otro tema, por cualquier pretexto para poder bajarse. Adentro, sea congresista, sea ministro, sea lo que sea, son dos cosas distintas. Es para proteger precisamente a los que tenemos propuestas distintas. Y es la esencia de la política. O a quien está fiscalizando. Por ejemplo, bajo esa premisa del señor Fernández, proteger a un Becerril que investiga. Pero no seas canalla, no digas esas cosas. Yo voy a proteger a Becerril. Por favor. Sin adjetivos, caballero, señor Fernández, que no. Mi querido Julio, pero a mí no me vas a encajar que yo voy a... Preferiría que respondas. Lo que tendría que... A ver, por ejemplo, vamos a omitir las calificaciones, pero sí la sustancia de la respuesta. Yo voy a decir que yo voy a defender. Pero quiero plantear un ejemplo. Porque acá hay dos personas... Yo voy a ser muy cauteloso con eso, señor Fernández, ¿no es cierto? Para que los televidentes entiendan, porque acá uno está a favor de eliminar la inmunidad y el otro candidato no. ¿Sabes qué pasa? Que el señor Fernández no conoce la institución y parte de una premisa equivocada cuando dice, por ejemplo, están confundiendo la inmunidad con la impunidad. No, lo que está pasando es que en la práctica se está convirtiendo la inmunidad en impunidad. ¿Y por qué mete al señor Becerril? ¿Cuál sería su ejemplo? No, pues yo digo, o sea, el señor Becerril, que ha formado parte de ¿una agrupación política? No solamente de agrupación política, de la Comisión de Ética, de la Comisión de la Comisión Investigadora y de Fiscalización, ¿no es cierto? Entonces protejamos a toda esta gente que lo que hace es hacer un trabajo de fiscalización e de investigación contra otros adversarios políticos y por eso merece la protección. Eso no es, y eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando hoy. Lo que pasa es que tú estás agarrando el frenco de la figuración de esto. Enrique, pues tienes que conocer, primero tienes que conocer las instituciones, hermano. O sea, lo que pasa es que tú actúas como abogado, yo actúo como político. Bueno, es que ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Cuando vayas al Parlamento, si es que vas... Bueno, pero es que son otros tiempos, Enrique. Son otros tiempos, Enrique. Pero no puedes sacar un ejemplo con unos canallas que han agarrado la Comisión de Ética para blindar a los canallas. Precisamente porque tienes esos canallas a los que se les protege. ¿En qué parte del mundo han prohibido la inmunidad? Te digo, por ejemplo, en Colombia, y esta, a ver, te lo digo, es que tendrías que leer, pues. A ver, básicamente es lo siguiente. Lo que pasa es que tú nunca has estado preso ni por tirar piedras, hermano. Bueno, pero eso no lo exime de tener un argumento en la discusión. Espero no estar preso, Enrique. Bueno, yo me he comido 4 veces la cana precisamente por pensar distinto. Mira, seguro, yo pienso distinto y en este momento pienso distinto de ti. Pero, a ver... Para entendernos, tú lo que propones es la supresión absoluta de la inmunidad. No, es que yo creo que hay una discusión ahí, ¿no es cierto? Claro, que lo saquen del Congreso. ¿Por qué tiene que estar en el Congreso? ¿Y dónde tendría que estar? ¿Por qué tiene que ser...? ¿Y dónde tendría que estar? Que Otorongo no come Otorongo. ¿Y dónde tendría que estar? Acá no hay 15 personas honradas, probadas, que puedan hacer ese papel de seguir la ética del comportamiento de los congresistas. No hay 15 personas en el país. Hay que conocer las instituciones, ¿no es cierto? O sea, si no hay esa institución, hay que crearla. Esto es tarea del Poder Judicial, en todo caso, y de la Corte Suprema. El Poder Judicial tiene el mismo problema que el Congreso, también está desprestigiado. Sin duda, importante, el Poder Judicial, porque con esto de los cuellos blancos y los blancos no van a jugar a lo que opinamos políticamente. Pero digamos, a ver, en este momento hay un caudal importante dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial que intenta la recuperación de ambas instituciones. Esperemos además que la Junta Nacional de Justicia haga su trabajo y pueda corregirse, mucho más que corregirse, en verdad, reformarse absolutamente las instituciones que administran justicia en el Perú. Pero esto no le corresponde al Parlamento. O sea, la decisión de si esto es, como decía Enrique, de si esto es una persecución política o no lo es, que generalmente no lo es. O sea, es rarísimo encontrar, lo sabemos todos aquí, o sea, todos los que conocemos la realidad, es muy raro encontrar que un parlamentario es perseguido por el ejercicio de su trabajo. Sí. Y mucho más raro pensar que alguno de los 130 de este parlamento disuelto fue perseguido algún día por su trabajo. Primero porque no hicieron en ningún momento su trabajo, en ningún momento. Entonces, yo creo que es claramente necesaria la discusión, por lo menos, respecto de la inmunidad que se convirtió en impunidad. Vamos a ir a una pausa, caballeros. Primero vamos a compartir con los televidentes un tuit, pero vamos a regresar sobre este punto que es muy importante y para conocer si la propuesta
En fin, vamos con el tuit primero. Vamos con el tuit, por favor. A ver, IDL Reporteros dice, último, Vito Rodríguez, del grupo Gloria, ha reconocido al equipo especial Lavallato que dio un aporte de $200.000 en efectivo a Keiko Fujimori en la última campaña, en la campaña presidencial del 2016. Esto lo acaba de tuitear entonces IDL Reporteros. Y claro, sabíamos que muchos... claro, aparentemente van a empezar a aparecer las... Se hizo rica sin ganar. Sí. ¿Y el que ganó? Sí. El que ganó, ganó más. No sabemos, nadie ha hablado. Con eso, ya, Vamos, o sea, sí. sumemos nomás, ¿no? Sumemos a ver hasta cuándo llegamos. Vamos a volver sobre este punto después de la pausa. Muy bien, volvemos a esta interesante mesa de análisis y de debate que sigue durante las pausas comerciales. No crean ustedes. Te estás divirtiendo en lo lindo, ¿eh? No, es un programa interesante, es un debate cómo no, político. cómo no, cómo no. Claro. Sí, estamos invitando a varios candidatos. Sí. Y es importante eso porque a través de las redes el público agradece más bien para Claro. saber por dónde va, qué es lo que Y es piensa, mejor ¿no? tener a dos candidatos Así simultáneamente No, sin duda. que a uno solo Así es. exponiendo. No, sin duda, yo tengo el mayor Sí. respeto por Enrique, a pesar del insulto. Innecesario, por supuesto, ¿no es cierto? Yo creo que Enrique es una persona con buenas intenciones. Lamentablemente, pues los tiempos han Pero te has cambiado. equivocado, ¿no? Los tiempos han cambiado. Yo no digo, o sea, a ver, podemos discrepar perfectamente. Ya tú sabes lo que escribió ¿Quién? A ver, ¿Escribió ¿quién dijo en las diferencias podemos encontrarnos, ¿no? No, mira, Paero, vamos por partes. Yo jamás te puedo considerar a ti mi enemigo. Por eso, no. Estamos en lista distinta, por eso, en lo claro, que sea. No somos enemigos. Y además la política tiene un curso en que no es paralela la cosa. Y se va encontrando uno cuando por ejemplo, hay gente que pelea por la democracia, entre comillas, pero para ver si es ministro, embajador, director, viceministro de un gobierno... Ciudadano por el cargo, dice usted. Ay. Me parece que lo que está describiendo es eso de ahí, pues, ¿no? O sea, está yendo por el camino de Damasco. Yo creo que, o sea, decía... Yo peleo por la democracia porque creo en la democracia. Claro, la No es para democracia... colgarme. Ojo que la democracia, Sí. trae la necesidad de defender derechos, ¿no es cierto? Ciertamente. Derechos de las mujeres, derechos de las personas adultas mayores, de las personas con discapacidad, en fin. Sin embargo, pues hay algunas personas dentro de la izquierda que no entienden muy bien eso, ¿no? Y que son casi antediluvianos, que dicen, por ejemplo, que las mujeres son chismosas y después tienen que pasar por la cocina, ¿no? El señor Morales. El señor Morales, de la agrupación Una del señor... tontería. Oye, no hablemos, por favor, de los integrantes de esto, porque usted... O sea, yo no soy Pero si usted es defensor de derechos humanos y estás en un frente dirigido por un tipo que está con acá, yo no soy militante como tú, Enrique. Por el baguazo. Yo no soy dice. militante como tú. Ese es el problema, porque tú no militas. Soy militante. No, el problema es militar con gente de esa calaña. O sea, yo creo sin duda, no militar, digo, yo creo sinceramente que ese tipo de declaraciones, en el sentido, o sea, que son no solamente abyectas, tiran por la borda cualquier tipo de Como la alianza con Cerrón, trayectoria. digamos. Insisto, el señor es militante de ese partido. Sí, militante, Digo, 60 años ya perfecto. militante. Pero han cambiado las cosas, ¿no? Entendamos eso, creo que han cambiado ¿Quién mucho. dice que no ha cambiado? ¿Cuál es la discusión? Que no han cambiado las cosas, por supuesto. Si este era un país donde la clase obrera convocaba campesinos, pobladores, y salió el paro del tal día, el otro. Y ese país ya no existe más, lo convirtieron en vendedor en materias primas. Es cierto. Las fábricas de 10.000 trabajadores no existen más en el país, Es cierto, los es ensambladores de autos donde trabajaba yo No, no y existen más. los sindicatos Yo no he existen trabajado en más. la General Motors y he trabajado en la Volkswagen y éramos 18.000 trabajadores en el gremio automotriz, no existen más. Moraveco los tenía 10.000 trabajadores, Claro. no existe más. Bata Arriba tenía 12.000 trabajadores, no existe más. Entonces yo no estoy soñando con que la clase obrera de hoy es la anterior. Entonces eso no es estar aquisolado en un pensamiento. Lo que pasa que hoy, ¿por qué los movimientos sociales son los que están a la vanguardia de la pelea? Porque son los que tienen la propiedad de la riqueza del país y le están quitando los territorios, le están quitando absolutamente todo y tienen que defenderse.
No son los obreros, son los que pelean como pelean los movimientos sociales. Por eso el Frente Amplio está buscando que ligarse a los movimientos sociales. No creemos que la cosa pase por juntarse con Simo, con Cerrón y cosas por el estilo. Queremos ligarnos a los movimientos sociales. Esa es la gran diferencia que tenemos. Pero en un momento Verónica Mendoza fue la candidata del Frente Amplio. En un momento fue Verónica Mendoza la candidata del Frente Amplio, y yo voté por Verónica Mendoza cuando fue el candidato del Frente Amplio, pero en las internas no voté por Verónica Mendoza. Y tengo mi razón política. Siempre para mí las razones son políticas. Bueno, ¿Por qué no voté para que se vote por Verónica Mendoza en las internas? Porque para mí, como te digo, cercanías o alejamientos tienen que ver con la actitud que se tome ante los problemas del país. Y cuando acá a Marco Arana le estaban rompiendo la cabeza por decir con Ganovae era parte del gobierno. Y cuando acá se mataba a campesinos todavía seguía siendo parte del gobierno. Creo que Enrique es muy injusto en este caso con Verónica Mendoza, que renunció precisamente por el caso Conga. Y creo que convendría... Pero cuando renunció ya habían 12 muertos. Pero, a ver, Enrique, convendría, ¿sabes qué? Que no hablaras de alguien que no te puede responder en este momento, pero que además, ¿no es cierto? Que además lo hagas mintiendo. Eso me preocupa. Sí, por supuesto, pero se dice que era parte cuando pasó lo de Conga, era parte del gobierno. Era parte del gobierno. A ver. Era parte del gobierno. Pero acuérdate en qué momento renunció Verónica Mendoza. En noviembre del año, y cuando ya renunció, pero renuncia por los sucesos renuncia por eso. Pero ya los sucesos del Cusco tenían 12 muertos más antes. Renuncia por eso, Enrique. Entonces creo que está renuncia a la bancada humanista, por supuesto, diciendo. Si no, es que hay que ser explícitos porque de repente toda la historia política de ser del partido de gobierno, como dice el señor Enrique Fernández Maldonado. Entonces, no ve, de nuevo me está... Se ha confundido, pero tampoco... Claro, hay que recordar al público que la señora Verónica Mendoza entró al Congreso con el Partido Nacionalista. Y renuncia precisamente por Conga, por el tema Conga. No, fue por Espinar. Fue por Conga, claro, y ella lideraba en ambos casos. Cuando vino el Espinar ya habían 12 muertos más antes. O sea, no fue por Conga, sino por Espinar. Espinar. Entonces renuncia porque mata a un campesino al primero. No. Cuando abandona la propia política que le decía, pues me voy. Bueno, y insiste Enrique en hablar de una mujer que no está en este momento. Bueno, pero es la lideresa de una agrupación política, es legítima. De una agrupación política, con Fujimori, Kuczynski, ninguno está presente. Pero insiste en hablar de una persona que lo representó en un momento, ¿no es cierto? En su partido, en el partido en el cual él milita. Pero además, a ver, yo puedo decir de estas personas que has dicho tú, verdades inmensas, categóricas, pero el señor está mintiendo. Ese sería el problema, no el hecho de que no se presente. No, por supuesto, pero a eso me refiero justamente. Entiendo, hay tanto, pero busca los documentos de esa época. Creo que está quedando claro quién no lee y quién lee. O por lo menos para decir este tipo de cosas. Hace rato me vienes con eso que lee y no lee. Esta izquierda no logra entender ni lo que pasa precisamente porque no lee nada. Esto creen que todo comienza, toda la izquierda acá tiene ¿cómo se llama? Muy limitado el conocimiento. Por ejemplo, Chávez, Maduro, socialismo del siglo XXI, de que el socialismo del siglo XXI es con los capitalistas, que hay que hacer eso, lo que dice Cerrón, que escuchen lo que dice Cerrón, que lea lo que dice Maduro, que lea lo que dice el otro. No leen. Bueno, ya, pero seguimos con las falacias. Entonces, ¿yo qué tengo que aprender de Cerrón, Enrique? Nada. De él nada, porque es un burrito Cerrón. Pues se están atribuyendo mutuamente la ausencia de lecturas. No, yo lo que digo que es una izquierda que no puede explicar muchas cosas porque está amarrada a una política. A la política. Pero no por falta de bibliografía. No, se abunda. Hoy abunda. Por ejemplo, para entender lo que está pasando en Bolivia, abunda cómo se ha roto la central obrera boliviana, cómo se ha roto el indigenismo. Un poquito, perdóname. Tú sí le atribuyes falta de lectura. Un poquito. No, digo, de la circunstancia. Digo, no estoy hablando de la formación. De interpretación. Yo pensé que estaba diciendo lectura. No estoy hablando de bibliografía, vamos. Seguramente no, por supuesto que no. Pero a ver, creo que hay que reencauzar la conversación. Y creo que es importante, ¿no es cierto?, volver sobre las propuestas, porque me parece que lo que se necesita ahora en este Parlamento no es, pues, digamos, teoría
¿no es cierto? Creo que lo que se necesita es acción. Es decir, estamos en un parlamento, o vamos a entrar en un parlamento sui generis, en un parlamento complementario, en un parlamento que necesita instaurar bases nuevas para que puedan los siguientes parlamentos funcionar mejor de lo que funcionó este que se disolvió, o que puedan por lo menos, ¿no?, instalarse inmediatamente la subcomisión de acusaciones constitucionales, la comisión de levantamiento de inmunidad, y que pueda hacerse cargo de lo pendiente. Hay 70 envíos desde el Poder Judicial, la Corte Suprema, solicitando el levantamiento de la inmunidad, ¿no es cierto? Ahí para entrar en lo que hablábamos hace un rato de la inmunidad e impunidad. ¿Saben cuántos se atendieron en el Parlamento? 4. De 70, 4. O sea, 66 pedidos de levantamiento de inmunidad quedaron pendientes. Esos tienen que ser vistos por este Parlamento. ¿Qué se necesita para eso? Se necesita, no sé, disquisiciones políticas, trotskismo. No, se necesita acción y se necesita, ¿sabes qué? Sobre todo conocer las instituciones. Conocer las instituciones, saber cuáles son las instituciones, cómo funcionan las instituciones, cuáles son los roles de las personas que están dentro de las instituciones. Tenemos que ir terminando, y veo acá que la señora Cintia Montes también ha hablado de usted. No nos alcanza ya el tiempo. Pero vamos a volvernos, porque acá nos han permitido hacer un programa muy intenso y muy entretenido. Les agradecemos mucho a los dos. Vamos con nuestra sección. Para terminar, el señor Julio Arbizu es candidato al Congreso por Juntos por el Perú, y el señor Enrique Fernández Chacón, candidato al Congreso por Juntos por el Perú y el 5. Y no es mi enemigo. No. ¿Cómo? Claro, los dos van en la lista por Lima, evidentemente. Así es. Muy bien. Así es la nuez. La primera nuez es una sorpresa que nos dejó la lista inscrita por el partido aprista ante el jurado electoral especial. La exministra y militante de larga data, Nidia Vilches, figura de segunda. Así es, la número 2. Según el documento oficial, se acredita que fue designada en elección interna. Esto a pesar que no participó. Como diría el fallecido ex jefe de la OMPE, José Portillo, papelito manda. Y esta es la lista de precandidatos, la que presentó para el proceso el APRA, y como se ve, Nidia Vilches no aparece, ni siquiera participó. Quien figura con el número 2 en la lista de precandidatos que publicó el Tribunal Electoral de Lima el día de las internas es Marlene Ana Peñalosa Sánchez. ¿Qué dirán ahora los compañeros? La segunda nuez es el ambiente que empieza a calentar en el Tribunal Constitucional. Su presidente es elegido cada 2 años y Ernesto Blume está próximo a concluir su mandato. Según su reglamento, el primer día hábil de diciembre, es decir, el 2 de diciembre, deberían elegir a su reemplazante. Fuentes de esta nuez señalan que en el bolo como candidatos están los magistrados Tomás Eloy Espinosa y Augusto Ferrero. El que gane debe alcanzar 5 de los 7 votos. Si no llega en primera vuelta, en una nueva votación, es elegido con mayoría simple. La tercera nuez es la emoción desbordada de la polémica ministra de la Mujer, Gloria Montenegro. No tuvo reparos en darle un me gusta a una cuenta troll que ironiza y se burla de la situación de Keiko Fujimori tras las explosivas declaraciones de Dionisio Romero. Por sus likes, los conoceremos. Así es la nuez. Varias veces hace eso la ministra de la Mujer. Le da like a tweets que no debería dar, siendo, digamos, funcional. Montenegro, así es. Así es. Muy bien, eso es todo por esta noche. Gracias nuevamente a nuestros invitados. Nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.